Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de hoy se nos presenta uno de esos episodios realmente sorprendentes de la vida de los apóstoles y de la vida junto a nuestro Señor, que es algo que todos los cristianos podemos experimentar. Se trata de aprender a andar sobre las aguas. Dice el Evangelio que después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Siempre es así este Jesús nuestro, disponible hasta el final, dispuesto a darnos su tiempo, su vida, él mismo. Está aquí presente en el sagrario, si haces la oración delante de un sagrario, y si no, está en tu corazón, en tu alma en gracia. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Este es el descanso de Jesús, el monte de la oración, el diálogo con su Padre. Y allí le sorprende la noche. Más adelante se dirá que hasta la madrugada. Señor, también nosotros hacemos cada día ese esfuerzo, lo estamos haciendo ahora, el esfuerzo de subir al monte para la oración, es decir, de apartarnos de todo un poco con nuestra oración. Y con ese esfuerzo, también nosotros ahora, como tú con tu Padre, nosotros queremos estar a solas contigo y con el Padre, y con el Espíritu Santo. Es verdad que no aguantaremos toda la noche, que a veces se nos hace larga la oración, que quizás no llegues al final de esta meditación y la pares antes. No pasa nada, lo importante es hablar con Dios. Pero hacemos el propósito de dedicar unos minutos diarios a ello. Y de que la oscuridad de nuestra vida, las dificultades, nos sorprendan en oración. Como tantas veces aparece en el Evangelio de la Virgen. Jesús, en lo alto del monte, solo, orando al Padre hasta bien entrada la noche. Qué ejemplo para nosotros, tantas veces perezosos. Y desde allí nos contempla a todos, a ti y a mí. Ahora mismo Jesús está en el cielo, hablando con el Padre de ti y de mí, y contemplando nuestra vida. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Esto es la vida. Siempre hay olas. O casi, no siempre, pero siempre hay momentos de olas y siempre hay momentos en que el viento es contrario. En esa barca vamos tú y yo, dóciles al mandato del Señor, pero ¿con qué esfuerzo? A veces hay que sacar los remos y bogar con fuerza porque no hay manera de no verse arrastrados por el viento. No es fácil remar contra el viento, apenas se avanza. Las olas lo inundan todo, porque aquellas barcas eran unas barquichuelas, tenían muy poco francobordo, muy poca distancia desde el mar hasta la superficie, hasta la cubierta. Podemos pensar, ¿para qué seguir luchando? Si estuviera el Señor en la barca, como aquella otra vez, en que le despertamos y calmó la tempestad. También nos ocurre tantas veces a nosotros. No llevamos a Jesús en la barca de nuestra vida y las olas crecen y los vientos parecen contrarios a todas horas. Y entonces, Señor, nos parece cada vez más difícil vivir como cristianos contracorriente. Porque tú no estás en la barca de mi vida, porque te he perdido, porque no estoy en gracia de Dios. Si eso ocurre, hemos de ir corriendo a confesarnos, porque es muy importante tener al Señor con nosotros. Pero en fin, aunque no estuviera con nosotros, el Señor nos ve y nos contempla. A veces ese no estar con nosotros es algo no real, pero que nosotros sentimos como real, porque, Señor, no te sentimos más cerca. No te sentimos... no sentimos que nos hablas,
Mira que estoy empleando la palabra sentir. No sentimos que estás ahí, aunque sabemos que estás ahí, tenemos fe. La fe no es sentir, es mucho más, ¿verdad? Es más, la fe es creer sin sentir muchas veces. Pero el Señor está muy cerca, siempre. Contempla nuestros esfuerzos, nuestras luchas. Es como nuestro Homero que está narrando nuestras batallas. Nada le es indiferente, nada nuestro. Aunque nos deje remar mucho tiempo, nos mira con alegría y no nos abandona a nuestra suerte, sino que acude. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Jesús va al encuentro de sus discípulos decididamente. Las olas y el viento no pueden nada contra ti, Señor. Les has dejado toda la noche, pero estabas en realidad con ellos y no pasas de largo, sino que te acercas a ellos, con el propósito de ayudarles a alcanzar la orilla del cielo en nuestro caso, o la orilla de la santidad, o la orilla de un matrimonio feliz, o la orilla de mi vocación, de ser fiel a mi vocación, lo que sea. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, fijaros esto, qué bonito, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Hay como gritos de miedo en la barca, ¡ah! Tal, ¿no? Se asustan de lo que no comprenden. Tienen miedo al mismo Dios, que viene en su ayuda. Ven fantasmas, temores imaginarios, cosas que no son reales, que no existen. No sé si has visto aquel vídeo, ¿no? Los padres no existen, son los reyes, ¿no? Y entonces un niño que sorprende a sus padres poniendo los regalos la noche de reyes y entonces los padres, se quitan una careta de plástico y aparecen los reyes magos en realidad, ¿no? Bueno, pues a veces Dios sale a nuestro encuentro de una manera que no comprendemos, que no esperamos. Nos dices algo, Señor, nos pides algo, nos mandas algo. Y es muy importante no ver fantasmas. El Señor nos dice, no tengas miedo, no penséis en fantasmas, no tengáis miedo a darme, miedo a daros a Dios, no tengáis miedo a la locura de entregarse, no tengáis miedo a la audacia para vencer los respetos humanos, no tengáis miedo a, no sé, a que vais a ser capaces de culminar vuestro amor. Es al revés, no es un fantasma, es Jesús el que pide esas cosas grandes. Por eso, como agradecemos, Señor, ese mensaje que dejó San Juan Pablo II para toda la Iglesia, es palancate, ¿no? Abrir de una patada las puertas de vuestro corazón a Cristo. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Señor, haznos ver claro que eres tú el que llama en una dificultad, el que está detrás de esto que me pasa, el que me pide la vida, el que no sé, que no me engañe, aunque es un fantasma, aunque me lo he imaginado yo, aunque no puede ser esa maravilla, es imposible, no voy a ser el alma de oración nunca, jamás voy a conseguir cambiar este ambiente, no voy a santificarme en este trabajo nunca. No, es verdad, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Aunque lleves mucho tiempo remando, Jesús te ve y Jesús te ayuda. A veces, Señor, nos confundimos, ¿no? Nos engañamos. Si has escuchado aquel chiste, es un chiste tonto, pero a mí me hace mucha gracia, pero es una gran sequía, hay como una peste de animales y entonces pues los murciélagos, mejor dicho, los vampiros se quedan sin animales a los que chupar la sangre. Y el caso es que va un vampiro por la noche, ahí volando como puede y se cruza con otro vampiro que viene de frente y cree atisbar a los lejos como unos regueros de sangre en su boca, y se acerca rápidamente volando, agitando las alas, le dice, oye, ¿eso que tienes en la comisura de los labios es sangre? Dice, sí. Y ¿es sangre de un animal? Y dice, sí. ¿Y cómo la conseguiste? Y le dice, ¿ves aquella luz al fondo que marca un pueblo? Sí. ¿Ves que en medio del pueblo hay una iglesia? Sí. Y al murciélago cada vez más nervioso, ¿no? El vampiro sediento. ¿Ves que hay una torre en la iglesia muy alta? Sí, sí, lo veo. Pues, ¿y veis que hay en lo alto de la torre una cruz? Sí, la veo. Pues yo no la vi. O sea, que era sangre del propio murciélago, ¿no? A veces nos engañamos y queremos ver fantasmas y pensamos que nadie puede andar
sobre el mar. Pero Jesús puede. Y no solamente Jesús, también nosotros. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Qué hermosísima petición. ¡Cuánta fe! Señor, si eres tú, mándame ir a ti por encima de las dificultades de esta vida, del ambiente, de mis propios pecados, por encima de todo. Mándame triunfar de todas esas cosas y alcanzar lo que tú quieres de mí. Esa fidelidad a la vocación, esa santidad grande, lo que sea, ese ser alma de oración. Él le dijo: ven. Como nos dice a nosotros, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. ¿Cómo sería ese primer paso? ¿De dónde sacó Pedro la fuerza para hacer eso? Ponerse de pie, salir de la barca y ponerse de pie en el mar. ¿De dónde? No sé, me es difícil imaginármelo. ¿Le facilitaste un poco el trabajo, Señor, quizás aplanando un poquito el mar que estaba agitado por el oleaje para que él pusiera el pie con confianza? Quizás. No sé, es un momento supremo, ¿no? Yo creo que lo más cerca que he estado de algo así personalmente, pues es el momento de decidirme a entregar mi vida a Dios. Es una cosa que es como un vértigo, eres consciente de estar haciendo una locura, pero no sé, hay alguien que te guía, hay una mano, hay unos ojos que te miran y te infunden una fuerza que no viene de ti para hacerlo y que llena tu alma de gozo. Yo creo que eso es lo más cerca que he estado de algo así, como andar sobre el agua. El Señor le dice: ven, y nos lo dice a nosotros: fíate de mí, da el salto, ponte en marcha y supera tus miedos. El oleaje de tu pereza o de la falta de ganas para las cosas que tienes que hacer, para trabajar, para servir a los demás, o el oleaje de las cosas que te atraen pero que no son buenas, que te hacen perder el tiempo o incluso ofender a Dios. Pedro pone un pie en el mar, comienza a caminar sobre las aguas y hay gritos de asombro en la barca, ¿no? ¡Está loco! ¿Pero qué hace? Esto siempre pasa, ¿no? Cuando nos fiamos de ti, Señor, lo podemos todo, pero a la gente le parece una locura. Atrévete, te lo dice Jesús, no seas cobarde, supera tus miedos. Atrévete a cosas grandes en tu vida fiado en mí. Aquello de camino número 7, no vueles como un ave de corral, cuando puedes subir como las águilas. Pero claro, siempre hay un segundo momento. Siempre es necesario un primer momento de entrega, un primer momento de audacia, un primer momento de conversión, pero siempre hay un segundo y un tercer momento en que hay que renovarlo. Dice el Evangelio que, y lo introduce con esta palabra, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo a Pedro. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. ¿Qué ocurrió? Pues que Pedro, sencillamente, empezó a darse cuenta de la locura que estaba haciendo. ¿Y por qué? Pues pienso que porque dejó de mirar a Cristo a los ojos y empezó a mirar sus pies. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Y entonces se olvida de Jesús y se da cuenta de que lo que está haciendo es una locura, que él no puede hacer eso. O peor aún, teme que Jesús no sea capaz de ayudarle a hacer eso, que no baste. ¿Y qué ocurre? Comienza a hundirse, como pasa en cualquier vocación, en cualquier entrega, cuando se deja de mirar a Dios. Es una locura. Incluida la vocación matrimonial. Cuando se deja de ver la mirada de Dios sobre nosotros, nos parece imposible superar estas dificultades o las de más allá. Y no es verdad. Gritos de angustia en la barca, fue bonito mientras duró. Y el fallo fue que Pedro empezó a pensar con su cabeza. Siempre hemos de pensar con nuestra cabeza, pero con nuestra cabeza iluminada por la fe. Siguiendo a Jesús por la fe. ¿Es una locura lo que hago? Sí, por supuesto, pero tengo la fuerza de Dios. No me digas que no has sentido alguna vez la alegría de andar sobre el mar,
La angustia, o sea, no, primero la alegría, ¿no? O sea, la alegría de, wow, esto que estoy haciendo es una pasada, pero luego cierta angustia de pensar, bueno, ¿cuánto durará? Señor, nosotros queremos confiar hasta el extremo. Hasta el extremo de no entender algunas cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No es entender a Dios, es amarlo. Pues amar es confiar. Señor, yo quiero confiar en ti. A Pedro le salvó ese grito, esa llamada, cuando notó que se hundía. Siempre hay que rezar, pero mucho más cuando nos hundimos. Es una buenísima ejaculatoria. Señor, sálvame. Sálvame, no el programa maldito de televisión, y malísimo, sino una ejaculatoria preciosa. Señor, sálvame. Y entonces tú, Jesús, le tiendes la mano, dice el Evangelio, que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y Jesús también extiende la mano cada día a ti y a mí. En cada vida extiende su mano. La tiende hasta llegar a hacerse pan que comulgar. La tiende en sus sacramentos, en la confesión, para darte la absolución. La tiende en la dirección espiritual, para aconsejarte y darte fortaleza. Tú te agarras a esa mano de Jesús, que es la mano más segura. En cuanto subieron a la barca, Pedro y Jesús, Pedro de la mano de Jesús, porque volvió a andar sobre las aguas en cuanto tocó a Jesús. Pero en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijos de Dios. Estaba, lo que se dice normalmente, estaban estos de la barca flipados de lo que habían visto. Con Jesús en la barca todo es más fácil. Amaina el viento de las dificultades, cuando por la gracia tenemos a Jesús en nuestra alma, o cuando por la presencia de Dios le hacemos presente en nuestro corazón, Jesús, voy a hacer esto, ayúdame. Oye, Señor, que esto me cuesta, defiéndeme. Señor, vamos a hacer el propósito de vivir con los ojos fijos en ti por la presencia de Dios, sin miedo a los fantasmas de nuestra soberbia, vanidad, egoísmo, sensualidad o otras, no sé, o como pensamientos siniestros que a veces nos vienen a la cabeza, como si estuviéramos solos en el mundo, sin miedo a nada, seguros de que podemos dejar el mar del mundo a nuestros pies y no morir en el intento, que podemos andar sobre la superficie del mundo con la cabeza en el cielo, que estamos por encima de todas estas cosas que pasan. Ni siquiera la muerte nos da miedo. Santa Teresa sintió esto con indudable fuerza y escribió unos versillos memorables que hemos tantas veces meditado. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y si alguna vez flaqueamos, vamos a hacer ese otro propósito de gritar, Señor, sálvame, acudiendo a la confesión, acudiendo a la Eucaristía, a la dirección espiritual, como hemos dicho. El Evangelio concluye diciendo que terminada la travesía llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Como nos ocurre a nosotros, con tan solo tocar la orla del vestido, como hizo aquella mujer, la hemorroísa, quedaremos curados, adquiriremos fuerza para andar sobre las aguas. Aprender a andar sobre las aguas es aprender a dar la mano a Jesús, aprender a fijar los ojos en Jesús y aprender a tocar al menos la orla del manto de Jesús. Lo que hacemos en la confesión y en los demás sacramentos, en la Eucaristía muy especialmente. Nuestra vida tiene que estar marcada por ese ritmo de la misa, de la confesión. Vamos a acudir a nuestra madre. Ella sí que se fió de Dios durante toda su vida. Y nosotros nos fiamos también mucho de ti, Madre nuestra. Tus brazos guían nuestros pasos, como las madres a los niños pequeños. Dice Camino, todos los pecados de tu vida aparecen como si se pusieran de pie. Las tempestades, el viento, ¿no?, que arrecia. No desconfíes. Por el contrario, llama a tu Madre Santa María con fe y abandono de niño. Ella,
traerá el sosiego a tu alma. Y ahora sigue tú por tu cuenta.